Génesis 22, del verso 1 al 6. Primeramente vamos a orar y después vamos a leer. Amén. Cerremos nuestros ojos y inclinemos nuestro rostro y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por esta noche, Señor, porque nos has permitido, Señor, una vez más estar reunidos en este lugar. Ha sido por tu amor, por tu misericordia, Señor. A cada momento miramos tu mano poderosa, Señor. Te damos gracias, Señor, por tanto amor que recibimos, Señor, cada día. Oh Dios poderoso, te pedimos en esta hora, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que tú pongas esa palabra en nuestros corazones, Señor. Oh Dios todopoderoso, que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento y ponga esa palabra, que la podamos poner en práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que hables a mi vida, que hables a cada persona que esté oyendo este mensaje, Padre, en el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos. Te pedimos, Señor, por aquellos que andan perdidos, Señor, sálvales, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos, Señor, por aquellos que se han caído, levántales, Padre. Aquellos que han perdido el ánimo, Señor, regrésales ánimo, que vuelvan, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos en esta noche que nos hables, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer Génesis capítulo 22, del verso 1 al 6. Amén, ¿lo tenemos todos? Amén. La palabra del Señor dice, Génesis 22, verso 1 al 6. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, y junto con todos sus criados, junto con sus dos criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos a lo lejos y vio el lugar. Entonces dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron el camino juntos. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? Siéntate bien. El tema de esta noche se llama el segundo desierto de Abraham. El segundo desierto de Abraham. En los desiertos Dios prueba nuestras prioridades y nuestra fe. Sabemos que los desiertos son incómodos. Hay mucho calor, mucha arena que nos hace caminar despacio y a veces hasta nos hace parar nuestro camino. Sabemos que en la incomodidad del desierto hay serpientes, hay escorpiones que incomodan y nos afligen en nuestro camino. Pero hoy estamos hablando de los desiertos espirituales. Aquellos desiertos que nos hacen sentir, nos hacen pasar momentos difíciles. Que solo están pasando esos desiertos en nuestra mente, que solo están pasando en nuestro corazón. Aquellos desiertos, aquello que nos cansa, aquello que nos decepciona, aquello que nos desanima, que solo está viviendo en nuestro corazón. Las demás personas pueden estar pasando un momento bien, pero nosotros podemos estar pasando en una situación difícil, en un desierto incómodo, que solo nosotros podemos estar guardando aquello en nuestro corazón. Nosotros y Dios sabemos nuestro desierto en momentos difíciles. Pero solo sabemos que solo confiando en el Señor Jesucristo podemos pasar esos desiertos. Porque Él es el único camino para nuestra vida, para poder cruzar ese desierto. Si no tenemos a Jesucristo nos vamos a decepcionar. Si no tenemos a Jesucristo vamos a regresar para atrás. Vamos a regresar a Egipto. Pero por eso necesitamos al Señor Jesucristo siempre en nuestro corazón. Que su palabra nos guíe cada día. Amén.
Dios puso a prueba de nuevo la confianza de Abraham de la manera más inesperada. El Señor utilizó a Abraham para mostrar el ejemplo más grande de su amor. En el diálogo entre Dios y Abraham en Génesis 22, fue el inicio quizás de la prueba más dura que tuvo Abraham, el patriarca. Fue la prueba más difícil para él. La palabra nos dice que aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Eso es bueno, cuando el Señor nos habla, decirle, aquí estoy, Señor. Y dijo, toma ahora a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Probó Dios a Abraham. Esto no fue tan solo una prueba para producir fe, sino fue una prueba para mostrar fe. Dios edificó a Abraham lentamente, formó el carácter de él, año tras año, día tras día, hasta que Abraham fue un hombre de fe, un hombre que caminaba bajo la voluntad de Dios. Amén. Por eso el Señor le dijo, toma ahora a tu hijo único, a Isaac. Dios llama a Isaac el único hijo. Abraham de hecho tenía otro que era Ismael, pero Ismael fue alejado de la familia de Abraham. En cuanto a lo que concernía a Dios, Abraham solo tenía un hijo, a Isaac, al hijo de la promesa, al hijo espiritual, porque sabemos que Ismael fue el hijo carnal, el hijo de la carne. Y le dice, ofrece ahí en holocausto. Dios le dice a Abraham que lo ofrezca en holocausto. Este no era un sacrificio vivo, sino un sacrificio que se mataba y después se quemaba completamente ante Jehová. La pregunta de esta noche es, ¿cómo hubiéramos reaccionado si Dios nos hubiera dicho que hiciéramos tal cosa en el tiempo de Abraham? ¿Cómo hubiera sido nuestro corazón en ese momento? Jack Smith, un autor de Los Angeles Times del periódico, él estaba discutiendo este incidente con sus lectores. Él dijo que él le hubiera dicho al Señor que no se metiera en eso, porque eso es lo que el mundo dice. Incluso a veces muchos cristianos, antes de tomar decisiones, a veces no consultan al Señor. El problema es cuando ya están metidos en las situaciones difíciles, cuando ya están allá en la cárcel, cuando ya están allá en un momento difícil. Ahí están diciendo, Señor, ayúdame. Pero anteriormente el Señor les habló, pero no quisieron ellos tomar consejo del Señor. Sabemos que Dios de ninguna manera mandaría que hiciéramos eso que hizo en el caso de Abraham con Isaac. De ninguna manera. En el año 1993, un hombre que se llamaba Andrés fue sentenciado a 60 años de cárcel por haber disparado a su hija de 2 años, matándola, y después caminaba desnudo por las calles llevando su cuerpo. Andrés decía que estaba redactando la historia bíblica de Abraham e Isaac y que Dios haría un milagro para llevar a su hermano al cristianismo. Andrés creía que Dios iba a parar milagrosamente un instante antes que él jalara el gatillo de la pistola. Obviamente el hombre estaba lunático, el hombre estaba loco. Lo que hizo Abraham fue algo completamente único en la historia redentora de Dios. No hay posibilidad que Dios dijera a otra persona para hacer lo mismo hoy en día. Abraham había esperado muchos años por el nacimiento de Isaac. Además, Dios le había prometido a Abraham que sería el padre de muchas naciones a través de Isaac. Abraham enfrentó una de las mayores pruebas de obediencia redactadas en la Biblia. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Es difícil imaginar la turbación, el dolor, la confusión que debió causarle esta petición. Pero Abraham obedeció de buena gana y con rapidez. Su respuesta nos enseña la importancia, la lección en cuanto a someternos a obedecer a Dios. Que sabemos que cuando le obedecemos al Señor, al final todo nos va a ser para bien, para nuestro beneficio. Amén, así es. La obediencia a veces contradice la lógica. Dios le había prometido a Abraham
una descendencia imposible de contar. Pero luego le pide que sacrifique al padre de esa descendencia. Sin embargo, Abraham confió en Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que siempre hacer, confiar en Dios y esperar en Él. Que Él cumpliría la promesa, que por eso Él dispuso a obedecer a Dios. Amén. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, el verso 17 al 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, en el que habías recibido las promesas. Ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Por qué lo volvió a recibir? Porque en ese momento, cuando Dios le ordenó que fuera a ese lugar, fueron 3 días de camino, y en esos 3 días de camino, Abraham en su corazón, él ya lo miraba muerto, porque sabemos que anteriormente los otros pueblos paganos, cuando hacían sacrificio de personas, tenían que sacrificarlos y después los mataban. Y entonces en esa parte Abraham, fueron 3 días, pero solo él y Dios saben lo que él sintió en su corazón, pero él lo tomó en serio. Nosotros lo podemos ver de otra perspectiva en este momento porque sabemos la realidad. Sabemos que Dios había prometido la descendencia a través de Isaac. Y cuando Dios le dijo eso a Abraham, él, ¿qué pudo haber pensado? Porque era algo confusa la situación. Él podía haber dicho: ¿cómo Dios me está pidiendo eso? Si en lugar de continuar la descendencia, en vez de Isaac, ahora Dios me lo está pidiendo que lo dé y que lo sacrifique. Pero las prioridades de Abraham no lo llevaron a renunciar a la fidelidad de Dios. Por el contrario, él estaba alineado con los planes del Señor. Él era obediente con el Señor. Por eso el Señor lo nombra amigo en cierta ocasión. Como punto número 1 de esta noche, la prueba de la obediencia. La prueba en el pensamiento bíblico es una de más a una experiencia que Dios asigna al creyente, con el propósito de fortalecer y que el propósito que el creyente madure su fe, que el propósito también que el creyente tenga carácter, que en los momentos difíciles saber que tiene que confiar en el Señor, saber que tiene que depender del Señor. Amén. El objeto de la prueba es claramente identificado en el verso 2. ¿Alguien me podría leer el verso 2? Amén. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén, así es. Génesis 2, digo 22, 2. Okay. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Gracias, hermano. Le dice: tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. Recordemos que Isaac nació fuera de tiempo, cuando ellos ya estaban avanzados de edad. Era el único medio para la descendencia de Abraham. Ismael ya se había ido, ya no estaba en ese lugar. El acto de la prueba era ofrecer a Isaac en holocausto, lo que terminaría con la vida de Isaac y con la descendencia de Abraham. El lugar del sacrificio quedaba a 3 días de viaje de Beerseba. Aunque Dios no había especificado exactamente el lugar, todo esto demandaba la obediencia incondicional de Abraham, quien respondió sin poner excusas o pedir explicaciones. En los desiertos de la vida, las personas pueden paralizar la obediencia a Dios, pueden tomar otro camino en los desiertos de la vida, porque a veces las personas como humanos nos decepcionamos y a veces decimos: ya no continúo. Pero sabemos de que si nosotros seguimos en ese desierto, al final va a haber un fruto, porque el Señor nos va a dar un premio al final. Abraham, en ese caso, él obedecía, él tenía una obediencia absoluta, él sabía que dependía del Señor. Por eso anteriormente de él sabemos que cuando él fue llamado que abandonara su parentela, él obedeció. Cuando le dijeron que tenía que
deshacerse de Ismael, también obedeció. Y por eso cuando el Señor le dijo en este otro desierto que le dice que tenía que sacrificar a Isaac, podemos ver que fue obediente también. Amén. Como segundo punto de estas noches, las prioridades de Abraham en su nuevo desierto. Al observar la respuesta de Abraham a la petición de Dios, notamos los siguientes elementos. Primero, se levanta muy de mañana. Desde que Dios le habló, él tomó importancia de esa palabra del Señor. En el verso 3 dice, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó la leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Indicado prioridad del pedido de Dios. Segundo, hace todos los preparativos para el viaje. El asno para llevar la carga, los dos siervos jóvenes como ayudantes y a Isaac, su hijo. Tercero, Abraham lleva los elementos necesarios para ejecutar el holocausto, la leña, el fuego y el cuchillo. Finalmente llega al lugar indicado, el último tramo hasta el monte Moriah. Lo hace Abraham e Isaac solos. La indicación dada a los siervos fue sencillamente, seguiremos y adoraremos y volveremos a ustedes. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Ese no era cualquier lugar. El monte al que se dirigían era llamado Moriah, porque Dios escogió ese lugar. Ese es lo que Dios quiere enseñar ahí. Abraham no entendía en ese momento, pero la respuesta vendría después. A lo largo de la historia de Israel, este monte vuelve a surgir otra vez como un lugar central del plan de Dios, el monte Moriah. Este lugar que Dios escogió para edificación del templo de Salomón. En el libro de Crónicas, lo voy a leer yo, dice en el segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1, dice: Entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor le había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Ormán Jebuseo. Sabemos del diseño del templo y del tabernáculo. Nos enseña cuál es el camino para la reconciliación del hombre con Dios, el cual comienza en el sacrificio del Cordero y termina en el lugar santísimo, donde se manifiesta la presencia de Dios. En otras palabras, el mensaje completo de redención, el cual Dios quería enseñar a Abraham a través de su experiencia en Moriah. El verso 5 dice: Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos juntos a ustedes. Sabemos que Abraham cargó con los elementos más peligrosos, cargó el cuchillo y el fuego para el sacrificio, y dio a Isaac la leña, y no se nos dice la edad de Isaac, pero era capaz de cargar la leña, mentalmente alerta para preguntar al padre por el cordero del holocausto. Esta parte me hacía pensar, cuando habla de que cargó la madera, la leña que habla la Biblia, me hace ver también la parte cuando Jesús cargó la cruz, cargó la madera para la cruz del Calvario. Amén. Eso, desde ahí estaba representando ya esto, que el Señor iba a dar su vida por nosotros para llevar nuestros pecados. Así es, amén. Este diálogo era uno de los más conmovedores, y la respuesta de Dios, la respuesta de Abraham, dijo: Dios mismo, Dios proveerá. Esa fue la respuesta cuando preguntó por el cordero. Isaac, Dios dijo: Dios proveerá. El verso 7 dice:
Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El verso 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Lejos de ser una mentira piadosa, demuestra la dependencia de Abraham en Dios en su momento crucial. Abraham estaba profetizando al decir que el Señor proveerá. Esa profecía no solo era para la ocasión, sino para todos los tiempos, porque el Señor ha sido el que provee nuestro alimento y proveyó el cordero para nuestra salvación. Amén. Pues el Señor también proveyó al cordero, al que quita el pecado del mundo. En el libro de Juan, capítulo 1, el verso 29 dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tal como había profetizado Abraham, Dios proveyó el sacrificio. Amén. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham en el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy, el monte del Señor proveerá. El depender de Dios, cuando no existen garantías, saca a luz las verdaderas prioridades de las personas, lo que hay en sí, en el corazón de las personas. En los momentos difíciles sale a luz todo. Ahí podemos ver la confianza que la persona puede tener en Dios, o la persona puede decir, hasta aquí llego y aquí me retiro. Pero nosotros como hijos tenemos que seguir adelante, no importa la situación que veamos. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Si caemos 7 veces, tenemos que confiar en el Señor. Y esas 7 veces nos vamos a levantar en el nombre del Señor. Amén. Sabemos que Dios no solo bendijo a Abraham, prometiéndole la tierra y la descendencia al aceptar el llamado de Dios. Fue incluido como parte central en su plan de redención para la humanidad. Aleluya. Su plan y propósito para todos los tiempos. Un descendiente de Abraham iba a ser el Mesías, el Hijo de Dios que vendría al mundo para salvarnos, que derramó su sangre preciosa para darnos vida, que llevó nuestras enfermedades. La vida de Abraham no solo tenía propósito en sus días, sino para todos los tiempos, aún hasta el tiempo de hoy. Amén. Como punto número 3 de esta noche, la respuesta de Dios en el silencio. Abraham había completado todos los pasos para ofrecer a Isaac en sacrificio. El último acto era el de degollar a Isaac, con lo cual se dedicaba esa vida a Dios. Sin embargo, la respuesta llegó a manera oportuna. La respuesta de Abraham, heme aquí. Entonces el ángel le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Es hermoso que nosotros en los momentos difíciles tenemos que estar con el oído para tratar en el momento que el Señor nos hable, para responder en ese momento. Fue la apropiada respuesta, heme aquí. Tenemos que reconocer la voz del Señor cuando Dios nos habla. Sabemos que cuando vio la actitud de Abraham, Dios quedó satisfecho porque vio el corazón de él. Amén. Que no le negó a su único hijo, al que él amaba. Él lo puso a sus pies. A veces nosotros tenemos que, en sentido figurado, desprendernos de Isaac. ¿Por qué? Porque a veces tenemos cosas que nos separan del Señor. Hay cosas de que nosotros tenemos que entregárselas a Él. Tenemos que, en nuestro corazón, Él tiene que ser la prioridad más grande. Él tiene que ser el primero en nuestra vida. Amén. Esa es una actitud que tenemos que tener. Tenemos que ser obedientes a su palabra. Tenemos que obedecer cuando Él nos habla. Sí, amén. El éxito de la prueba superada de Abraham en la soledad de Berseba hasta Moriah fue el temor y la obediencia incondicional a Dios, porque lo entregó todo Él. Sí, amén.
Los pasos que Abraham tomó firmaban la obediencia exacta, voluntaria y persistente de Abraham para obedecer al Señor. Detrás de esa fidelidad estaba el amor, la obediencia a Dios. Abraham tuvo que aprender la diferencia entre confiar en la promesa y confiar en quien hace la promesa. Nosotros tenemos que ser como Abraham, tenemos que confiar en quien hace la promesa. Sabemos que lo que Dios promete, Él siempre lo va a cumplir en nuestra vida. Lo que Dios ha prometido para nuestra familia, Él lo va a cumplir en nuestra vida. Hay momentos que a veces uno ve difícil la situación y no ve futuro, pero nosotros tenemos que estar confiados que a su tiempo del Señor, Él va a hacer lo que ha prometido en nuestra familia, en nuestro hogar. Amén. Amén, hermanos. Esta sería la palabra de esta noche. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu grande amor. Gracias por